Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a Biosfera Televisión, tiempo de entrevista, tertulia, de análisis. Bueno, ya saben ustedes, el espacio que todos los días les acompaña más o menos a esta misma hora, que pone el reloj de la actualidad en hora y que escucha las voces de los protagonistas y de los principales analistas. Todo como siempre, con el mejor humor que se pueda. No estamos en tiempos de añadir todavía mayor crispación, mayor mal rollo, que bastante malas son ya las noticias y pues basado en hechos reales, con buen humor, en fin, un humor normal, y con los mejores analistas y tal. Hoy estará con nosotros Saúl García y Manu Ribeiro, exacto, y Midalia Machín, porque Coalición Canaria acaba de presentar esta mañana, media mañana, la batería de enmiendas que presenta el presupuesto del Cabildo de Lanzarote, que si no ocurre nada, se aprobará mañana viernes. Bueno, pues todo eso y varias cosas más con Paola Delgado, compañera de redacción, periodista. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas. Hola, muy buenas, Jaime. Y con los datos de este día de enero, 28 ya, en 3 días se va a cumplir un año desde que se detectara el primer caso de COVID en España, que fue en La Gomera, como todo el mundo recordará, un ciudadano alemán. Y el 12 de marzo, creo que fue el 12 o el 13 de marzo, los primeros casos en Lanzarote, muy poquitos días antes del confinamiento. Pronto hará un año que la vida se nos interrumpió de golpe y todavía no hemos recobrado la normalidad ni nada que se le parezca. En fin, los datos, decíamos, Paola, que siguen siendo malos. O sea, sí. Yo no sé si es que uno ya tiene, bueno, claro que uno tiene muchas ganas de que la cosa mejore como es natural, ¿no? Pero el otro día Aparicio nos comentaba que a final de semana, según los epidemiólogos, pasado un año y me cuesta todavía decirlo, epidemiólogos, ya dicen que la curva puede, en fin, volver a la normalidad. Estamos a jueves y los datos siguen siendo horribles. Sí, efectivamente, estamos imagino que todos a la espera de que llegue el fin de semana para saber si efectivamente comenzamos a bajar, ¿no? Pero es lo que dices, de momento, lo que sabíamos a primera hora de la mañana con respecto a los ingresos, porque sabemos que los datos pues faltan muy poquito para que se actualicen hoy, pero con respecto a los ingresos actualmente hay 63 personas ingresadas, de esas 63 personas, 15 personas están en la UBI y 48 personas están ingresadas en las llamadas plantas COVID. Además, y creo que la noticia, digamos, todas son duras, ¿no? Pero la más sorprendente es que uno de los que ha ingresado en la UBI, en la unidad de cuidados intensivos, es un joven de 29 años. Ha ingresado directamente, además. Directamente. O sea, estaba en su casa o en su lugar de trabajo, donde quiera que estuviera, y de repente ha empezado a encontrarse muy mal, a faltarle el aire. Es el síntoma más claro de esta enfermedad, ataca los pulmones y de ahí directamente a la UBI. Ojalá que salga para adelante él y todas las personas. En una situación en la que, como significaba Paola, son 15 las personas en la UBI, han tenido que habilitar ya el plan C, la tercera UBI. El Hospital General solo tiene una unidad de cuidados intensivos, con 10 camas. Hace días que ya esa unidad tuvo que implementarse con otras camas en la REA, en reanimación, creo que se llama. Y había una tercera opción, que bueno, pues ya era bastante complicado que llegáramos a ella en otra parte del hospital, no sé si parte de los quirófanos o otra zona, que ya se ha habilitado con 15 enfermos de COVID en la UBI, pero ¿qué pasa? Que hay otros enfermos en la UBI, o sea, claro. Hay gente con otras patologías, fuera de COVID, pues no sé, accidentes de tráfico creo que no ha habido ninguno, pero un infarto o cualquier operación que luego requiera hospitalización en la UBI, etcétera. Así que en esas estamos. Por eso decía que los datos no son excesivamente buenos. En cuanto al número de acumulados de contagiados ahora mismo en sus casas, se supone, y esperemos que estén en sus casas, excepto los 63 que están en el hospital, pues contando con ellos, quería decir, 1058, creo que estaban 1058 casos, exacto. Ayer sumamos 48 casos más. Es cierto que los casos... Ahí sumamos 91, pasa que hubo altas. Ah, vale, sí, cierto. 48 más, me refiero exacto, con respecto a lo la del total de diferencia activos. de tal, sí, porque nuevos casos 91. Exacto, o sea, es algo... con lo cual, es cierto, iba a decir que es lo que decimos, ¿no? Que a pesar de que se esperaba
antes de ayer sumamos 50, creo que fueron, con lo Sí, cual, por ahí. a pesar de que se esperaba de que continuase bajando, pues es lo que estamos viendo, ¿no? Que un día parece que estamos bien, 2 días comienza a bajar, el tercero ya comienza a subir de nuevo, con lo cual, lo que decimos, no se puede, y lo decía el gerente del área de salud, José Luis, el otro día, no se puede decir nada ni medir nada con exactitud, no se puede dar ningún paso en falso ni asegurar nada, porque las cosas cambian de un día para otro, y lo mismo con el tema de la UBI, ¿no? De las camas y demás. Es cierto que decían que ahora lo que preocupa, o la principal preocupación, no es el material, sino el factor humano, pero nadie puede asegurar que si esto continúa 2 semanas así, pues lleguemos, como están llegando otras comunidades también, a colapsar el hospital, ¿no? Con lo cual hay Es que tener así. mucha Y los cuidado. brotes, ya lo hemos explicado alguna vez, es eso donde en un mismo lugar, en una misma reunión, en un mismo encuentro, en un lugar de trabajo, donde sea, se contagian 3 o más personas. A partir de 3 ya se considera brote. Bueno, 39 en la última semana en Lanzarote, 39 situaciones donde 3 o más de 3 personas se han contagiado en el mismo lado, en el mismo sitio. Y una que nos ha llamado mucho la atención en un restaurante que ya ha generado 44 contagiados y 6 hospitalizados. Es decir, alguien, una persona, un hombre o una mujer, mayor, edad, lo que sea, contagiado de COVID-19, de coronavirus, o del SARS-CoV-2, que se llama el virus, contagiado de ese virus, se supone que no lo sabía, como es lógico, por si no vaya tela, fue a un restaurante a comer, pues con los amigos, con la familia, con no sé qué. Bien, esa persona involuntariamente ya se ha llevado por delante a 44 que están contagiados y 6 de ellos hospitalizados. Es impresionante cómo de uno puede salir tanto, ¿eh? Tremendo. Exacto. Yo no sé si cuando se produjo este brote, porque hemos sabido también que hay veces que se producen los brotes y que están durante muchísimo tiempo pues localizando a contactos estrechos y demás. No sé si cuando se produjo ya estaba la llamada cepa británica aquí en la isla, pero desde luego fueron bastantes los que se contagiaron a raíz de una única persona, como estamos viendo. Eso en fin, demuestra primero la virulencia de este virus, Exacto. cosa que todavía hay gente que duda, demuestra también que hay que tener muchísimo cuidado, insistir una vez más en la distancia social, en la mascarilla, en la higiene de manos, en tratar de salir lo menos posible, y también, bueno, pues viene a lanzar un mensaje clarísimo, y espero que se entienda y que llegue donde tenga que llegar, de esas personas que dicen, bueno, sí, claro, a mí me han dicho que soy positivo, pero no pasa nada, puedo ir a comprar el pan, no voy a estar 10 días en mi casa, solamente voy a la gasolinera por el periódico. O sea, si eres positivo, Decías, después de un año me cuesta decir la palabra epidemiólogo, pero sí, es que todavía hay gente que es peor, que después de un año no es consciente de lo que supone, ¿no?, ser contacto estrecho, por ejemplo, de una persona, y que estés a la espera del resultado de tu prueba, porque efectivamente mucha gente, me consta, continúa haciendo vida normal, ¿no? Con lo cual creo que es imperdonable. Y también hacer hincapié en que de esa cantidad de brotes que se detectaron en Canarias, que fueron 138, 59 son de origen familiar, con lo cual insistimos también en que ojo y cuidado con las reuniones familiares, que están las restricciones ahí, pero que a pesar de eso pues todavía se pueden cometer ilegalidades. que no te puedes fiar de ni de tu familia, vamos. Hombre, no, claro, es así, en estas circunstancias es así, y a pesar de que, pues a lo mejor yo con mi familia... O la familia de uno, ojo, o sea, la familia no se puede fiar de ti, es lógico, porque... Quiero decir que yo, por ejemplo, en el caso mío, pues hombre... no puedo renegar de mi trabajo, por ejemplo, vengo a trabajar, pero ya sé que inevitablemente a lo mejor mantengo un mínimo contacto, entonces, por ejemplo, pues ya mantengo las distancias con mis padres y demás, y en fin, son medidas que creo que independientemente de las que tomen las administraciones, también nosotros mismos debemos ser responsables. Y mandamos un mensaje de ánimo de paso a la gente del hospital, que están viviendo una situación tremendamente dura. Los sanitarios, ya no les aplaudimos a las 7 de la tarde, ya hace mucho tiempo, desde que los políticos entraron como elefantes en una cacharrería en todo este mundillo y nos pusieron a todos a pelear y lo mierdaron todo. Ya no salimos aquí a felicitar a nadie, ni a aplaudir, ni va a la ambulancia a celebrar cumpleaños, ni nada de eso. Pero seguimos insistiendo en el apoyo a toda esta gente que desde luego lo merece, y
no solamente lo merece, sino que lo necesita ya, Sí. incluso, ¿no? El aliento, el apoyo y el sentirnos un poquito cerca. Además, hay muchísimos sanitarios que, no sé aquí cómo está la situación, pero en otras comunidades, y lo estamos escuchando constantemente en los medios de comunicación, pues están de baja porque no pueden más, no resisten, ¿no? Y, por cierto, uno de los brotes ha sido aquí en Lanzarote, en el hospital, si no recuerdo mal, en medicina interna, y fue con 10 afectados, de los cuales 5 fueron pacientes, 3 trabajadores y 2 familiares. Es verdad, ese brote que empezó con 3, me parece. Empezó con 3 ya y por luego 10. fue... Exacto. Ya por 10, claro. Que también es un añadido, quiero decir. Y todo es a la involuntario, es decir, persona. uno está contagiado y no sabe que está contagiado. Pues hasta que se hace la prueba y das positivo, pues sigues interactuando con normalidad. En el momento que te haces la prueba ya deberías dejar de interactuar. Y lógicamente, si das positivo, pues ¿qué te voy a contar? O sea, quietito en casa, tranquilito. Bueno, venga, vamos a la otra parte de la actualidad, porque lo hemos dicho también todos estos días, la vida sigue, porque sigue, porque no espera por nadie, porque las cosas tienen que continuar y porque si al final nos dedicamos a hablar solo de esta cuestión, entramos en un bucle y entramos en una bajona que ni Dios nos saca de ella, ¿no? Por eso decimos que poco mucho hay que seguir hablando de cultura, poco mucho hay que hablar de deporte, poco mucho hay que salir un poquito de toda esta situación. Y de economía, ahí, si es que si hablamos de economía, igual es peor todavía, nos hundimos un poquito más, pero también hay que hablar de economía y también hablar de política, y ahora hablamos de política y economía porque mañana se aprueban los presupuestos, bueno, se discuten, se supone que se aprobarán, pues son mayoría los presupuestos del Cabildo de Lanzarote, y hoy, esta mañana, Coalición Canaria ha hecho públicas las enmiendas que ha presentado. Esta semana también conocíamos el malestar que tenían porque bueno, los llamaron para trabajar, para currárselo entre todos, y después a la hora de la verdad no les han hecho prácticamente ni caso, y bueno, y hoy han presentado esta batería de medidas. Vamos a saludar a la responsable insular de Coalición Canaria, que es Midalia Machín. Hola Midalia, buenas tardes. Muy buenas tardes. Antes que nada, ¿cómo va todo? ¿Qué tal están? Bien, pues muy bien. ¿Cómo están las cosas? Creo que voy a decir que va todo bien y bueno, toda mi familia todo bien. Pues bueno, pues es un logro. Lo que los estaba escuchando antes de intervenir, y tanto a ti, Jaime, como bueno, a Paola y a ti, Jaime, también. Y bueno, toda la razón en la responsabilidad que tienen que tener las personas de ser conscientes, y sobre todo esta cuestión de responsabilidad individual que tenemos que tener, obviamente, para no saturar más un hospital que está al límite, y sobre todo también por cuidarnos a nosotros, a los nuestros, y también a los que velan por nosotros, que son los sanitarios. Es que es verdad, es que muchas veces en este debate que tenemos ahora, que ya, bueno, yo comentaba antes que llevamos peleándonos desde el segundo o tercer mes después de la pandemia, cuando se acabó todo lo bonito, ¿no? Y todo aquello de todo va a salir bien, saldremos adelante, etcétera, etcétera, empezamos a pelearnos, y en esa dinámica ahora no nos ponemos muy de acuerdo si la responsabilidad de los ciudadanos o de las instituciones por no mandar a la policía, o de las dos cosas. Bueno, en fin, yo tengo muy claro que primero es... tiene que partir de uno, como es natural, y lógicamente también, si nos ponen unas leyes que cumplir, que nos las han puesto, tiene que haber alguien velando para que se cumplan. Eso también tiene que ser así. Bueno, yo hace poco también hacía esa reflexión y llegaba al punto de quién tiene más responsabilidad. No se trata de buscar tú tienes más culpabilidad unos que otros, pero sí que es verdad que creo que es compartida. Es decir, creo que todo esto viene de Navidad, y ahí sí que creo que el gobierno del Estado, la manera de comunicarlo no fue contundente. Te decían que podían, pues bueno, pues convivir esas cenas, bueno, tener esas cenas de Navidad o esos encuentros convivientes y allegados. Pero es que allegado es una palabra tan abierta que es que no sabes muy bien si un allegado puede ser un familiar, un amigo o un vecino. Bueno, creo que también hubo esa parte, y luego una responsabilidad individual de que parece que no somos conscientes que en el mundo ha habido 2 millones de fallecidos, y eso no ha sido producto de la casualidad, sino simplemente porque el virus tiene una capacidad de atacar tremenda. Y bueno, y estamos en una fase ahora de vacunas y todo, pero vemos como todo está como muy enturbiado. Parece que cuando avanzamos volvemos, y Lanzarote en este caso, si nos centramos aquí, está en una situación muy descontrolada, y eso es responsabilidad de cada uno de nosotros. Hola, muy buenas tardes, Midalia. ¿Qué tal, Paola? Bueno, como comentábamos, Coalición Canaria ha hecho público en la rueda de prensa de esta mañana esas enmiendas que ha presentado a los presupuestos del Cabildo. Si no me equivoco, han aceptado 4 de las 11 que presentaban a los presupuestos concretamente. De las que no le han aceptado, ¿cuáles consideraban o presentían ustedes que tenían que o deberían de aceptarle?
Bueno, a mí me sorprendió mucho un tema. Nosotros lo presentamos como una cuestión sociosanitaria. En la etapa que nosotros estuvimos gobernando en el Cabildo, creo que fue de las áreas que más despegó de las que teníamos, entre otras. Y me sorprendió mucho que el PP, que siempre había sido como pues, punta de lanza con el tema de la Cruz Blanca, de la residencia de mayores de Altavista, se quedara ahí. Es verdad que cuando nosotros estuvimos gobernando, pues por distintas cuestiones no se desbloqueó, pero era una propuesta que hacíamos por lo menos para que empezara a desbloquearse. Me sorprendió que la rechazara. Y luego otro tema que también ha sido un mantra digamos, pues bueno, del PSOE en el Cabildo y así como el PSOE del partido como isla, es todo, pues bueno, todo lo que llegue con el plan insular, el PRU del archipiélago Chinijo y el plan espacial de la Genia, en el que nosotros habilitábamos una partida de 350.000 euros para que empezara, pues bueno, pues se arrancara o que, bueno, para afrontar lo que es el planeamiento de la isla, que es algo tan vital para nosotros, para los lanzaroteños. Y finalmente también fue rechazado, eso entre otras cuestiones que también rechazado. Claro, las políticas sobre el territorio de las que hemos puesto tanto el acento y a las que, por cierto, a ustedes también tanto se les criticó que no se desarrollaran durante este tiempo, ¿consideran ustedes que tampoco se están ahora sentando las bases en este inicio un segundo año ya de pacto PSOE-PP, tampoco se está iniciando la senda que nos lleve a recuperar todo ese planeamiento? No, o sea, entiendo que toda la prioridad ahora es todo el tema de la COVID y ya ha venido de una manera sostenida al gobierno del Cabildo, pero independientemente de eso, tú bien lo decías, ya ha pasado bastantes meses y hay otras cosas que tienen que empezar a caminar. Y esta es una de las cosas que ellos, sobre todo el PSOE, lo tenía como un mantra dentro de su programa electoral e incluso de su propia manera de defensa que venían en la isla, cosa que nosotros coincidíamos, no con cuestiones de las líneas que se habían tanto por el PSOE como las no tenían diferentes, pero sí que era una cuestión que había que resolver y a día de hoy en el Cabildo pues simplemente no es una cosa que ninguno de los plenos ha hablado ni se ha comentado. Por eso nos sorprende que nos rechazara. Italia, dicen ustedes que han insistido mucho, Coalición Canaria, en el aspecto de las ayudas a las microempresas y autónomos y a otros también colectivos que han quedado pues afectados en esta crisis económica y sanitaria. Sin embargo, el Cabildo apunta que son unos presupuestos pues sociales. Entonces, claro, al final a la gente que lo ve de fuera cuesta entenderlo, ¿no? La diferencia de opiniones en ese aspecto. Bueno, un presupuesto en sí es bastante complicado de entender por todo lo que tiene, los entresijos que tiene interno y es el documento fundamental para que funcione una institución y de ahí saldrán pues las próximas inversiones o las próximas cuestiones que se van a llevar en la isla de Lanzarote por el grupo del gobierno que gobiernan en este momento. El Cabildo ahora mismo es una institución saneada, ya lo fue desde cuando llegó el PSOE, o sea, la gestión nuestra en ese sentido siempre había sido intachable, habrán cosas que mejorar, pero los resultados se ven ahora. ¿Por qué les digo esto? Ahora mismo los remanentes del Cabildo hablamos de 100 millones de euros, eso viene de la etapa anterior y esa cuestión hasta ahora, como el Estado ha flexibilizado o ha quitado, mejor dicho, la regla de gasto y estabilidad presupuestaria, tiene libertad para usar esos 100 millones de euros donde crean conveniente y aparte el gobierno del Cabildo va a apostar por un crédito de unos 30 millones de euros. Lo que te refiere exactamente, Paola, es el plan estratégico de subvenciones, donde se define cuáles son las líneas en las que van a invertir, pero no hay una partida presupuestaria fijada, o sea, hay una declaración de intenciones que obviamente creemos que se va a llevar a cabo, pero no está, por ejemplo, tal cosa, tanto dinero, eso sí que no está fijado de esa manera. Y ahí entra también los 6 millones de euros de los autónomos y las pymes que nosotros hemos sido tan reivindicativos. Hacíamos ya desde agosto, pues lo poníamos sobre la mesa, le decíamos, en este caso, desde agosto del año pasado, no de este año, le decíamos en este caso a la presidenta que necesitábamos habilitar unas ayudas porque veíamos cómo iba el sector productivo bueno, de este país en cuanto a España se sostiene entre las pymes y, bueno, y obviamente también entre los autónomos, pero aquí en Lanzarote hay muchos autónomos y muchas pymes también. En ese sentido solo hay que pasear por las calles de la ciudad o por donde creamos conveniente para ver que han cerrado muchísimo. Por eso decíamos que cómo han tardado tanto, porque todavía el procedimiento no está cerrado, no han publicado ni las bases en habilitar esos 6 millones. Nosotros decíamos que habilitaran más. ¿Por qué decimos esto? Porque otros cabildos ya lo han hecho. Y te pongo un ejemplo. El Cabildo Gran Canaria designaba 12 millones de euros y uno más cercano, el Cabildo Fuerteventura, designaba 6 millones de euros a los cuales ya pues, les ha ayudado. Entendemos que esto no va a salvar, pero sí ayuda a amortiguar e intentando pues salir adelante, porque no olvidemos que los autónomos y las pymes sus ingresos han bajado, pero sus criterios de obligaciones fiscales, tanto con la Hacienda Canaria como la Hacienda Estatal, siguen igual que antes de la pandemia. O, por ejemplo, pues pagar todos los seguros sociales de una empresa y todos los sueldos sigue exactamente
igual el tema de los seguros sociales, no han bajado absolutamente nada. Por eso es nuestra insistencia en autónomos y pymes. Les han dicho que la capacidad de inversión o de ejecución, no de inversión sino de ejecución de las inversiones del ejercicio de 2020 ha sido ridículo y patético. ¿A qué lo achacan? Ese mantra que también hemos escuchado tanto de la lentitud, del colapso de la oficina técnica, de la lentitud de los proyectos o poca agilidad política en la dirección de las obras o de las inversiones que pueda haber. Bueno, yo creo que lo que se le achaca es que el presupuesto en este caso del Cabildo de Lanzarote. Jaime, ¿me escuchas? Perfectamente, sí. Ah, vale, pensé que se había cortado la comunicación, disculpa. Bueno, creo que todo le achaca, la ejecución que han tenido son de 4 millones de euros, un 7% alrededor del presupuesto del 2020, y creo que todo coincide en que aprobaron el presupuesto muy tarde. No se entiende cómo un gobierno, PP, PSOE, que gobiernan en el Cabildo, pues tienen la mayoría, tardaron hasta agosto de 2020 en aprobar un presupuesto, cuando ellos entraron a gobernar en julio de 2019, ahí tenían todas las cuestiones, cerraron el año y hasta agosto de 2020 no lo aprobaron. Entonces creo que todo parte también de ahí, o sea, algo tuvo que suceder, que no sabemos qué es, que tardaron tanto en aprobar un presupuesto cuando es un documento tan vital. Y obviamente después hay otras cuestiones que tú también comentabas, que la oficina técnica pues bueno, pues se ve sobresaturada. Eso es una cuestión que viene de muchísimo atrás. Migdalia, otro de los sectores que tan afectado ha quedado en esta crisis ha sido el colectivo de los jóvenes. Ustedes han presentado precisamente una enmienda también para ayuda a este sector. ¿Se la han aprobado? Si no me equivoco, ¿qué supone esto para los jóvenes? Bueno, nosotros en ese sentido presentábamos, como bien has dicho, dos enmiendas enfocadas en este caso al tema del sector juvenil. Era una enmienda de unos 300.000 euros que es de emprendeduría y empleo juvenil, es un plan en el que además porque entendemos, y bueno, los datos nos avalan de que ahora mismo hay un 62% de paro, en este caso juvenil, y era una cuestión para crear empresas, proyectos para crear empresas. Sabemos que es complicado en este momento, pero bueno, ese incentivo también ayuda. Y luego otra que nos han aceptado de 500.000 euros, el famoso plan estratégico de subvenciones, que es que no tienen designado, pues se supone que son unas líneas también para proyectos generadores de empleo. Ha sido una línea que ellos no tenían establecida, por ejemplo, un plan específico para el empleo juvenil, y que nosotros decidimos apostar, y obviamente después de negociar enmiendas con la consejera de Hacienda nos aceptó esta, una de las pocas que nos han aceptado. Bueno, la última, vamos terminando ya, Migdalia, el Congreso Insular ya debe tocar, ¿no? Después del regional y eso, ¿tienen alguna fecha o alguna idea ya concreta? Bueno, nosotros en un principio habíamos fijado el 20 de febrero de celebrarlo, pero bueno, hay tanta incertidumbre con todo esto que bueno, estamos intentando buscar otras vías que sean más telemáticos. Queríamos usar como la opción que usamos cuando se hizo el Congreso a nivel de Canarias, cuando salió elegido Fernando Clavijo, y bueno, viendo ahora lo que hemos hecho es adelantar todos los procesos internos, que son documentos, bueno, ponencias, cuestiones que forman parte de nuestros estatutos y nuestros temas, bueno, procedimientos internos, y a partir de ahí decidiremos si lo hacemos o no. Hay tanta incertidumbre, las cosas cambian tanto de una semana para otra, que en función vamos a ir adelantando todos los procesos que tengamos y luego decidimos hacerlo y si no retrasarlo. Bueno, pero en torno a esa fecha inicialmente, 20 de febrero me está contando, ¿no? Si en un principio hemos dicho esa fecha. Aclara un poco el panorama. Sí, exacto. Todo depende de eso. Creo que todos estamos con incertidumbre enorme y si no, pues bueno, buscaremos otras alternativas también de cómo poder realizarlo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Migdalia. Un saludo. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues el Congreso que también está a la espera. Hace relativamente poco que fui al Canario, que ganó Clavijo, y toca ahora los insulares. Ahí, dentro de la actualidad, enseguida hablamos también con Manu Ribeiro, con Saúl García, ya en la última parte, en tiempo de tertulia, para analizar las cosas de este día, pero hay unos datos que me han llamado la atención. La directora del Instituto Canario de Igualdad, Kika Fumero, presentó ayer el diagnóstico sobre las percepciones en las actitudes de la juventud canaria ante la violencia de género. Generado este análisis a partir de las respuestas de 1.179 chicas y 1.209 chicos entre 14 y 29 años y las opiniones vertidas sobre violencia de género por 86 participantes en 8 grupos de debate y 26 entrevistas. Y hay conclusiones un tanto esperanzadoras, pero hay otras que no lo son tanto entre los jóvenes. El diagnóstico dice que ofrece en líneas generales un panorama positivo a este respecto, pero evidencia también unas distintas velocidades según donde se viva, según el estrato social al que se pertenezca.
Conoce y sabe lo que es la igualdad entre hombres y mujeres, explicó este colectivo de jóvenes, pero no lo lleva a la práctica. Reconocen abiertamente las desigualdades y se posicionan en contra de la violencia de género, pero luego hay datos que preocupan mucho a ese departamento, y que es que el 40% de los hombres jóvenes reconoce haber recurrido a la pornografía como fuente de información sobre las relaciones afectivas y sexuales, y el 22% ha ejercido la violencia. En fin, como ven, una cosa es conocer de qué estamos hablando y otra es no llevarlo a la práctica, o justo al contrario, saber lo que está mal y aún así hacerlo. Si te parece, podemos escuchar a Laura Fuentes, que es la directora general de Juventud del Gobierno de Canarias, que hablaba justo de este estudio. Y estamos bastante contentas de ese 80% aproximadamente de jóvenes que ha incluido dentro de su discurso y dentro de su normalidad pues la igualdad, ¿no? Que entiende que la discriminación entre hombres y mujeres, bueno, pues no tiene ningún tipo de sentido dado que somos iguales. Es verdad que creo que nos falta pues concreción, nos falta trabajar más con los chicos, nos faltan trabajar las masculinidades, y en eso estamos ahora mismo en el Gobierno de Canarias, tanto en el Instituto Canario de Igualdad como la Dirección General de Juventud, ¿no? Haciendo proyectos además con financiación también propia y del Pacto de Estado, para hacer trabajos que trabajen, como decimos, desde los coles, desde los institutos, desde muy pequeños incluso, con los chicos, creando y quitando estos mitos del amor romántico y también estas desigualdades y discriminaciones que en algunos casos se aprenden en casa y otros se aprenden pues en la cultura, en las películas y demás, y que se van generando pues en la normalidad de nuestra vida, de nuestra rutina cotidiana. En fin, también es verdad que dimitir, digamos, de nuestra responsabilidad de padres, una de ellas es guiar en la educación en todos los ámbitos a los pequeños y dejarlo en manos de Internet y de todas estas cosas, pues bueno, no habla demasiado bien, sí, no ya de los jóvenes, sino de los mayores, ¿no? Sí, se corren muchos riesgos hoy con el tema del Internet y las redes sociales y demás. No soy madre, Jaime, pero sí que es verdad que, sí, que es así. Y lo que comentaban, ¿no? Mucha gente se posiciona, sobre todo los jóvenes, y dicen, por supuesto estoy en contra de la violencia machista y demás, pero sin saber o sin comprender realmente a lo mejor lo que hay detrás de ahí, ¿no? Porque no todo es pues lo grande, ¿no? La gran violencia, sino que hay muchos micromachismos que mucha gente o todos hemos desempeñado en algún momento sin darnos cuenta, y que hay que, en fin, que desde ahí hay que trabajar, ¿no? Desde las pequeñas cosas. Pero está claro que es muy complicado porque, como decimos, por mucho que a veces se trabaje desde las escuelas, ¿no? También influye, pues como bien decías antes, el lugar en el que vivas, el entorno en el que te muevas, lo que veas en casa muchas veces, lo que no, con quien en fin, son muchos aspectos que creo que, pero espero y deseo que se avance en este aspecto, porque es un lastre con el que llegamos cargando bastante. Desde luego es un enorme peligro, y aunque sea una burrada lo que voy a decir, es también una gran tentación el dejar al chinejo o a la chineja, yo qué sé, media horita conectado y uno respira mientras el otro no para de la pantallita, y sí, no la pantallita. Pero es verdad que hasta a veces sin quererlo, porque y cada vez más las canciones, las películas, cada vez los niños antes se escuchan o ven películas o canciones que nada tienen que ver quizás con la edad que tienen, ¿no? Entonces se ha perdido un poco, yo creo, eso, no en general, pero se ha perdido un poco eso de, en función a la edad que tienes, mírate y escúchate las películas y las canciones que van para comprender, ¿no? Porque si no, al final acaban normalizando unas actitudes y unas cosas que no deberían de ser normales. Sí, claro, pero en fin, es que podríamos hablar muchísimo, porque sí, ahora que se está revisando tanto las películas y tal, el otro día estaba leyendo yo un reportaje en un diario. Claro, yo no lo capté así, pero llámame tonto. O sea, yo vi Bambi, Peter Pan, no sé cuánto, no sé qué, y no me enteré que ahí había violencia y esas cosas, ¿no? Más allá de lo que se veía, ¿no? Pero al parecer eso es el demonio ahora. Sí, lo sé, y al igual que muchas películas de princesas y demás, al final lo que están mostrando es que el príncipe va a salvarlas y que ellas por sí solas no. Hombre, yo en eso tengo un poco de, no sé, estoy de acuerdo contigo, no creo que los niños lo caten de esa forma. Pues a lo mejor es mejor poner una película de Alex de la Iglesia a un niño de 6 años antes de que vea Blancanieves. En fin, déjame que salude a Saúl García y a Manu Ribeiro, periodistas, que creo que ya nos están viendo y escuchando, y en los dos casos pues también en algún momento han tenido la tentación de ponerle algún vídeo al niño para que se esté quieto ya. Manu, Saúl, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Jaime, ¿qué tal?
El Muy único, buenas. no soy el único que ha enchufado un DVD al chinijo para poder acabar de escribir una crónica. No, no, está claro que no. Que no es que, vamos, y además consumen muchísimo contenido audiovisual los niños desde muy pequeños. Antes, una generación o dos generaciones atrás, veías los dibujos animados a la hora de comer y poco más. Y luego cuando eras un poquito mayor, pues la típica serie, el equipo A, el halcón callejero y ese tipo de cosas. Pero el coche fantástico era lo más que veías en la televisión. Pero claro, ahora han cambiado los paradigmas. A mí me hacía gracia parte de esta información, obviamente, porque también creo que habían retirado Dumbo, o se quería retirar Dumbo de la parrilla, ¿no? Como un contenido, entre comillas, peligroso. Claro, a mí de pequeño me llamaban Dumbo, porque el tamaño de mis orejas era igual ahora con 40 años que con 7, 8 años. Y claro, a mí no me ha causado ningún trauma, ¿eh? Oye, pues, sigo estando aquí, sigo siendo una persona normal. A veces nos pasamos en algunos ámbitos de demasiados proteccionistas con los menores. A ver. Saúl, ¿tú qué dices? Bueno, a ver, yo he tenido grandes discusiones y broncas, digamos, por el excesivo uso precisamente de la tecnología. Pero a mí me preocupa más casi el tiempo y el hecho de que mientras se está usando esa tecnología se está prácticamente pasivo, es decir, que es un uso casi solo como espectador, que en ocasiones los contenidos. Yo creo que casi todos en nuestra edad intentamos, hay muchas cosas que a los niños o las niñas de cierta edad les resulta eh, rechazable y lo hacen así, y no ven algo que no les gusta o no les interesa o que no entienden. Y estas polémicas sobre lo que es aconsejable para los niños o para ciertas edades, a ver, yo creo que he visto desde pequeño cosas que no eran para mi edad y como yo, casi todos los que me rodeaban y me da la impresión de que no hemos salido tan mal. Nos hemos criado en una sociedad con unos valores que hoy, que hoy consideramos que deben estar en solfa, porque lo deben estar, porque eran bastante discriminatorios contra muchos y luego nos hemos dado cuenta de que, en fin, de que esos valores no eran que debíamos cambiar. O sea, que yo no pondría tanto el acento en eso. Ha habido una polémica muy grande en Estados Unidos con Tom Sawyer, con las primeras novelas de Mark Twain, por la palabra, por el uso de la palabra nigger, ¿no? Que es despectiva ahora para los negros, y ha habido una gran polémica sobre si eso hay que ocultarlo, es decir, quitar la palabra porque ahora molesta, o precisamente dejarla para que se vea cómo se trataba entonces a los negros. Yo creo que las cosas hay que dejarlas como están y enseñar a los niños o a las niñas los valores de la actualidad, ¿no? Los valores contemporáneos. Así, lo que pasa es que lo que antes hacíamos en 15 escenarios distintos, es decir, veíamos la tele donde estaba la tele, que es el salón, hablábamos con los amigos en el parque, que es donde estaban los amigos, jugábamos a los juegos de mesa yendo al ropero sacando el parchís o al ajedrez y jugando a eso. Ahora todo esto se hace en un mismo lugar, que es la videoconsola o el móvil o el ordenador. Allí se chatea con los amigos, allí se juega a juegos, allí se ve la tele, es decir, el universo que antes constaba de varios escenarios, ahora se reduce a uno solo, ¿no? Y eso yo creo que es lo que a veces le pega a un niño dos horas ahí en el móvil y no está haciendo todo el rato lo mismo, o está hablando con amigos, o está jugando, o está viendo la tele, etcétera, etcétera, ¿no? En fin. Sí, así es, ya se decía que el mensaje es el medio y en este caso es así, con los teléfonos móviles, eh, digamos que todo pierde, gran parte del contenido pierde su contexto porque tú estás viendo algo sentado en un sofá y ahora que además hay como una cierta continuidad entre todas las aplicaciones, no se sabe si lo ves en un periódico normal, en una llamada con unos amigos, en Facebook, en WhatsApp, se pierde el contexto de lo que se ve. Es muy difícil para, si no se tiene cierta educación en eso, saber de dónde te vienen los estímulos, ¿no?
Y yo creo que lo que sí que se debería reforzar es en los colegios la educación sobre los medios, sobre la tecnología y sobre los medios. Tiene que ser mucho más importante. Totalmente de acuerdo. Es que ¿Tú qué yo dices, Paula, estoy, que es la que más cerca te pilla a ti de la infancia? Que no, de No, yo estoy totalmente de acuerdo también. Y el asunto yo también lo noto mucho en los jóvenes, ¿no? Porque yo soy joven, los más pequeñitos, mis sobrinos, por ejemplo, que sí que tengo, que pues estoy de acuerdo con Saúl en que se haga mucho hincapié y se refuerce en el colegio el tema de seguir, porque también se ha hablado de tablets y demás, pues no, seguir pues, con las cosas en papel, ¿no? Porque es cierto que, por ejemplo, llegan los cumpleaños, llegan las navidades, y yo personalmente lo noto en que pues se centran en pedir un teléfono o un reloj que esté conectado con el teléfono o una tablet o todo, y a eso voy, ¿no? Que no se pierdan o se intenten no perder lo de siempre, ¿no? Que al final Sí, sí. pues, por ejemplo, un libro para leer, ¿no? Es así. Bueno, vamos a cambiar de tema. Manu decía el otro día que lo tuvimos aquí, pero se lo ha dicho a todo el mundo, pues es un hombre muy accesible, José Luis Aparicio, que los epidemiólogos dicen que a finales de esta semana puede empezar a revertirse ya la curva, que a mí me parece, viendo las estadísticas, que la curva esta es como el junco de la canción esta famosa del Resistiré, ¿no? Que se dobla pero siempre sigue en pie, que bueno, siempre Sí, para porque arriba, además la curva esta. No sé qué. en los últimos días... Ay, te he perdido ahora, pero bueno, creo que intuyo lo que has dicho. La cuestión es que en los últimos días estamos viendo datos que todavía no son linealmente decrecientes, sino que hay días que crece el número de nuevos contagios, días que baja. En fin, todavía está como en esa forma de sierra. Los epidemiólogos, evidentemente, sí apuntan a que lo lógico es que empiecen a disminuir los contagios y se vaya pasando pues ese aluvión que hubo, sobre todo en la primera quincena del mes de enero. Y esperemos que no vayamos más allá de ese millar y poco de casos activos que tenemos en la actualidad. También es cierto que en Lanzarote se ha detectado esa famosa ahora cepa británica de coronavirus, que todos los estudios también apuntan a que es más contagiosa. Lo que sí es cierto es que desde que se pasó al nivel 4 de alerta, la vida se apaga, se va apagando desde las 5 de la tarde. A partir de las 5 de la tarde la hostelería empieza a cerrar y evidentemente los comercios también empiezan a echar la presión abajo, esa franja entre las 5 o 6 de la tarde, y se empieza a ver menos concentraciones de personas a partir de esa hora, a partir de las 6, 5 y media, y eso obviamente redundará en menos contactos sociales y en última instancia en menos riesgos de contagio. La cuestión también es hasta cuándo, por ejemplo, un sector tan dañado como el de la hostelería puede aguantar en este nivel 4 de alarma, porque cuando sucedió en Tenerife, que se subió a nivel 3, fue la primera isla que pasó a nivel 3, inmediatamente los grandes ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife, de La Laguna, tomaron medidas, permitieron la ampliación de terrazas, dieron ayudas, dieron facilidades. En cambio, aquí en Lanzarote da la impresión de que se ha dejado un poco de la mano de Dios a sectores como el de la hostelería o a sectores como el primario, ¿no? Este pasado miércoles protestaba en la puerta del Ayuntamiento de Arrecife un agricultor muy conocido que es Manuel Peláez, que tenía un puesto en el mercadillo de los sábados de Arrecife. Los mercadillos están autorizados en nivel 3 y en nivel 4, es decir, los mercadillos se pueden celebrar con un 33% de aforo en el nivel 4, pero la mesa insular de alcaldes ha rechazado su celebración, salvo en el caso de Tinajo, que el alcalde de Tinajo, Jesús Machín, ha dicho que sigue adelante con su mercadillo y sigue para adelante y legalmente lo puede hacer. El resto de ayuntamientos han decidido que no. Yo creo que el Tería también se va a retomar este sábado, me parece, ¿no? Es que antes estuvo hablando Emilia García en el programa de OVE y efectivamente, ya este sábado va a haber mercadillo en Aria. Y seguimos en nivel 4. Quizás esa es uno de los grandes problemas que está teniendo la gestión de esta pandemia, probablemente sea el de la comunicación. Se están adoptando una serie de medidas por parte, por ejemplo, de las autoridades locales e insulares de Lanzarote que van más allá de lo que estipula la normativa autonómica, la que establece el Gobierno de Canarias para todas las islas, porque el Gobierno es el que fija el nivel de alerta por la situación epidemiológica de cada territorio, pero en el caso de Lanzarote, con gran acierto, se ha
creado una mesa de coordinación entre el Cabildo y los ayuntamientos y están adoptando medidas adicionales en asuntos de su competencia, como es, por ejemplo, la autorización o la suspensión de los mercadillos municipales, que es una competencia municipal. Me decía el concejal Armando Santana, que es el responsable de hostelería del Ayuntamiento de Arrecife, que lo han decidido así porque en el caso de Arrecife han calculado que en torno a 1.200, 1.300 personas van cada sábado al interior del recinto a comprar, a lo que se añade pues la gente que viene de otros lugares de la isla para pasar la mañana en la capital, la gente que está de paso, y consideran que ahora lo que hay que evitar a toda costa es que se junte gente, las aglomeraciones. Es su argumento, es su justificación, pero probablemente los agricultores que venden, o los ganaderos que venden directamente sus productos al consumidor en este tipo de espacios, en este tipo de mercados, tienen que ser, entre comillas, ayudados. Si se les impide su trabajo, se le tendrá que compensar de alguna forma, teniendo en cuenta además que el sector primario es un sector productivo básico que no se tendría que estar poniendo palos en sus ruedas, sino potenciando, porque si algo hemos aprendido de esta pandemia es que tener el bajo nivel de producción en el sector primario en Lanzarote es un problema muy serio de cara no solamente al futuro, de cara al presente de la isla. Claro, lo que pasa es que yo no sé cómo podría arbitrarse eso, Saúl, porque yo qué sé, es distinto en el tema de los mercadillos, 33% de aforo. Estaba haciendo un gesto, Paola, mientras hablaba Manu, como diciendo, se puede filtrar, se puede bueno, pues controlar el aforo, permitir el paso a unas personas, pero no sé hasta qué punto es factible eso desde el punto de vista de que cuando yo, por ejemplo, cualquiera de nosotros va, ¿qué te digo yo? Yo a la Recoba no he bajado, pero al mercadillo de Arías sí he ido un montón de veces. Si a mí en la plaza no me dejan entrar a la plaza porque hay ya exceso de aforo, sé que me voy a pegar un rato grande, porque cuando uno va a este mercadillo pues va a echar un vistazo, la verdurita, se pasa por el pan, después echa una ojeada al que vende no sé qué, y te pegas un rato gordo ahí en el mercadillo, ¿no? Sí, en el mercadillo y en el supermercado y en el centro comercial, claro, y ahí, en fin, y ahí eso sigue abierto y además no está al aire libre. Y yo creo que por un lado no debemos perder de vista, digamos, el mensaje principal de las medidas de la fase 4, independientemente de las que sean, que es salgamos poco, sigamos con las medidas de distanciamiento, la mascarilla, e intentemos y no no tengamos reuniones familiares o sociales, que además no se puede ahora, ¿no? Porque es que no hay que olvidar que el principal foco de contagio ha sido este. No ha sido ni en los mercadillos, ni probablemente en los centros comerciales, ni en la actividad al aire libre, ni desde luego en la actividad cultural, ni otras, sino que ha sido las reuniones familiares o de amigos o de compañeros de trabajo o de otro tipo que ha habido en domicilios, en garajes, etcétera, etcétera, etcétera. Ese ha sido el principal problema. Entonces, lo primero que hay que hacer es no seguir haciendo eso. Y después yo entiendo que las autoridades tomen medidas en función de las competencias que tienen. Solo faltaría, ¿no? que tomaran medidas para los que no tienen competencias. Pero es que hay medidas que parecen absurdas y que además hacen un daño a un sector. La medida es decir, que no puedas ir a ver, por ejemplo, a tu familia a otra vivienda o a un amigo, y sin embargo te puedas reunir con ellos en una terraza con 4 personas al aire libre, no tiene ningún sentido desde el punto de vista médico o epidemiológico, sino que se hace porque, entiendo yo, es una concesión para no hundir el sector de la hostelería. Luego hay otros sectores que también lo están pasando muy mal y que podrían seguir con grandes medidas de seguridad, que no creo que supongan un riesgo mayor, y sin embargo, pues se está haciendo, digamos, con estas medidas con trazo grueso y no se está atendiendo a ciertas particularidades. Pero de todas formas, luego, quedémonos siempre ha sido un con la debate y ha sido sensación, un quedémonos problema con el el tema de mensaje. qué sectores se abren o se dejan de abrir, cuáles, en fin, es muy complicado, ¿no? Por ejemplo, el sector de hostelería está claro que ha sido uno de los más afectados y por eso pues se cede de alguna manera, ¿no?, a la hora de establecer estas restricciones. Pero es cierto que el ganadero o el agricultor pues vive de los mercadillos y de poco más allá. Quiero decir, también al final
decirle a esas personas que se les cierra el sector, que no se le da ningún tipo de alternativa, ¿no? Y encima no ofrecerle ningún tipo de ayuda, Ya. pues No, es y lo que complicado. decía En Saúl, otros lugares se ofrecen ayudas. un entre paquete de ayuda. aglomerarnos frente al puesto al aire libre de Peláez en el mercadillo o en la Recoba, a aglomerarnos en la pescadería de cualquier supermercado bajo techo, bueno. Es que es eso, son incoherencias Sí. al final. Entonces, claro, ¿cómo le explicas tú a esa persona que factura esos fines de semana en esos mercadillos? Quiero decir, es muy complicado, y encima es eso, le cierran y no le dan ningún tipo de ayuda directa. Entonces, claro, Ya, hombre, en fin. decirlo y hacerlo de una manera, pero cómo lo reciben ellos, pues yo entiendo que es bastante, Pues bastante nada, complicado. nos tenemos que ir recogiendo ya. Habrán desayunado bien los dos, ¿no? Bueno, los tres, Bueno, porque Paula hombre, también ha algo desayunado más bien que aquí en la Bueno, yo he redacción. repartido, ¿eh? A estas horas hemos desayunado y incluso me ha dado tiempo a picar algo entre horas. No, pero él se refiere al desayuno telemático de Coalición Canaria que esta mañana ha presentado en rueda de prensa virtual, Ah, online, sus enmiendas al presupuesto del Cabildo que se debate en el pleno de mañana. Y han tenido la deferencia de ir repartiendo desayunos para los asistentes a la rueda de prensa telemática. Detalle de Coalición Canaria, por pues otra me lo he parte. perdido. Pero yendo al fondo del particular, de la rueda de prensa, es cierto que les han aceptado una serie de enmiendas, cuantitativamente no representan mucho, apenas 1.200.000, 1.300.000 euros, y hay algunas enmiendas que yo creo que, aunque no salgan aprobadas a lo largo del año, las debería pensar. Yo entiendo que cuadrar un presupuesto es muy difícil, y quitar un cero de aquí para ponerlo en otro lado es complejo, y hay que aprobar un documento, y con ese documento se empieza a trabajar y luego a lo largo del ejercicio se pueden hacer modificaciones presupuestarias para ajustar la realidad a las previsiones y también, pues, evidentemente, a los cambios que se puedan producir. ¿Tú Hay una qué cuestión que enmienda le plantea hubieses aprobado? ¿Sí? ¿Perdón? ¿Qué enmienda le hubieses aprobado tú? Hombre, hay una que es clave, que es la de aumentar la partida para autónomos y microempresas de hasta 10 trabajadores. Eso creo que se han habilitado 6 millones de euros por parte del Cabildo de Lanzarote y probablemente esa ayuda, que es una ayuda de primer impacto, que como he comentado en muchas ocasiones en Fuerteventura, tanto el Ayuntamiento de Puerto como el Cabildo Majorero ya las han puesto en marcha desde mediados del año pasado, probablemente esa primera ayuda, que llegará sobre el mes de abril-mayo, las primeras concesiones, porque eso tiene que salir a exposición pública, se tienen que presentar las solicitudes, se tienen que analizar las solicitudes, se tienen que hacer las concesiones. Bueno, probablemente sea necesaria una segunda ronda de esa ayuda, porque ya la previsión de reactivación económica cada vez está siendo más lejana, ¿no? Y lo que se puede ayudar en el primer semestre, quizás en el segundo sea necesario dotar alguna ayuda, digamos, extraordinaria para que no se produzca algo que se teme y que se está produciendo ya, que es la destrucción de tejido empresarial, tejido comercial, que al final es la base de la economía insular. Ya las estadísticas apuntan a que el año pasado, el año 2020, de cada 10 actividades económicas se ha cerrado una, es casi un 10% ya de destrucción de tejido empresarial, a pesar de los ERTES y a pesar de todas las medidas de contención que desde el gobierno central se han puesto. Pues si ya se ha destruido un 10% de la empresa de Lanzarote, y cuando hablamos de empresa no pensemos en empresas de 100, 150, 300 trabajadores, pensemos en la tienda de la esquina, que es un autónomo y un ayudante. Pensemos en eso, pues ya el 10% del tejido empresarial de Lanzarote se lo ha devorado la pandemia del COVID, la crisis económica derivada de la pandemia. Eso tenemos que evitar a toda costa que se siga destruyendo y probablemente el Cabildo tendrá que hacer un esfuerzo suplementario a lo largo del año. Bueno, pues veremos a ver qué tal se va desarrollando la actividad diaria y ya lo iremos contando. Manu, muchas gracias. Hasta luego. Un placer. Mañana nos vemos más o menos a la misma hora, ¿no? Eso parece, eso parece. Es verdad lo que dice Manu, tú que eres un paseante pues bastante habitual por las calles de Arrecife, que a partir de las 6 Arrecife ya se aburre mucho. Pero mucho, mucho, sí, sí. Normalmente ya es así, y más en invierno, pero da una sensación rara por el hecho de que está todo cerrado.
o casi todo cerrado, todos los bares y las tiendas. Da una sensación extraña. Porque esa sensación yo sí que la he paseado, pero a las 2 de la mañana, ¿no? O a las 3, pero no a las 6. Sí. Bueno, Saúl, muchas gracias también. Hasta mañana en tu caso. Buenas tardes a los dos. Claro, pues tú y yo vivimos a las afueras de Arrecife, pues no nos enteramos mucho de lo que pasa en la ciudad. Sí, es pero al verdad. parecer la ciudad... Pero es verdad que el tema de las 6 de la tarde, bueno, yo ahora mismo estoy viviendo en Arrieta, ¿no? Pero es cierto que al principio, cuando se puso ese límite para cerrar los lugares no esenciales, los establecimientos no esenciales, yo hasta me quedé porque pues lo típico, vas a sacar la basura, vas a sacar el perro más tarde, yo me quedé hasta las calles, pues eso, vacías totalmente, que hasta yo decía, a ver, el toque de queda es a las 10, ¿no? Sí, ¿sabes? sí. Porque los primeros días fue como, es cierto que a las 6 de la tarde, no sé en Arrecife, pero yo en Arrieta también lo noto muchísimo. En los campos es porque en invierno siempre a las 6 de la tarde ya está, ya se acabó. También, pero... Oscurece y se acabó todo. Ya cada oveja en su corral. Bueno, mañana más, les contaremos más cosas, hablaremos con más gente. Esperemos ofrecerles mejores datos. Dentro de un poquito, pues igual en 5 o 10 minutos ya salen los datos y en Biosfera Digital pueden ustedes comprobarlos y cotejarlos y demás. Esperemos bajar ya de esa simbólica cantidad de 1.000 contagiados actualmente en activo y poco a poco ir revirtiendo esta situación que hemos llegado a unos niveles muy preocupantes. Pues así es. Hasta mañana, Paula. Por cierto, Jaime, ¿Qué? que vamos a empezar a ahorrar porque está el debate también ahora de si deben imponerse las mascarillas, solamente las más seguras. Es decir, O sea, ¿quieres decir las más caras? las más caras, las FFP2 y también ahora incluso ¿Y FFP3. qué hacemos con todas las mascarillas que las abuelas han currado ahí en la máquina de coser? Yo creo que ese es el problema, que como hay mucha duda con mucha gente que va con mascarillas que no se sabe si son o no homologadas y demás, que eso quedó como un poco atrás, el hecho de saber exactamente de qué tipo de mascarilla es la que tienes puesta, pues por lo menos Alemania y Francia ya lo están exigiendo en lugares cerrados y se está debatiendo si en España también deben empezar a exigir. Pensaba que me ibas a contar la teoría de que todo esto es un montaje de la gran industria económica y que nos obligan a que no quieren las mascarillas de la abuela, sino las mascarillas caras, las de euro y pico, no sé cuánto. Hombre, no, pero es verdad que detrás de todo siempre hay intereses, lo estamos viendo con algo tan esencial como la vacuna, o sea, con las mascarillas pues no te... Lo cierto, y eso sí que son datos estadísticos, además lo comentábamos antes, y el médico, que es el que sabe estas cosas, nos lo dijo el otro día, es que una mascarilla, la de la abuela, la que nos regalan comprando el periódico, o en el chino si gastamos más de 5 euros, la de las buenas, la FP2, la FP3, lo que sea, ¿no? Hay menos resfriados, incluso resfriados, y menos gripe también, mucha menos. Quiere decir con eso que la mascarilla poco mucho hace, y ya es bastante. Y veremos si cuando todo este termine nos entra el vértigo, porque ahora con lo de la mascarilla hemos empezado a visualizar que la mascarilla nos protege de ese intercambio de fluidos, de cuando estamos en un local pues, pequeño, o la barra de un bar, ¿no? Hemos estado toda la vida con la cerveza en la mano, el amigo aquí, rodeados y hablando uno, Eso era un sinvivir de fluidos lanzándose unos a otros. A ver si ahora no nos entra la psicosis cuando volvamos a la normalidad, entre comillas, y empecemos ahí a separarnos unos de otros, ¿no? Yo creo que sí. ¿Qué tiempos estos? Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana también a todos ustedes. Buenas tardes.